Proyecto de grafos. Descripción del problema. Durante una jornada laboral, varias farmacias de una ciudad deben enviar medicamentos urgentes a distintos hospitales. Cada farmacia tiene la capacidad de distribuir a 5 hospitales para hacer las entregas. Para esto, se contratan vehículos de mensajería que tienen una capacidad limitada de carga. Los hospitales solo pueden recibir los medicamentos en ciertas ventanas de tiempo específicas, debido a las restricciones de personal o disponibilidad en sus zonas de recepción. Además, las condiciones del tráfico urbano varían a lo largo del día, lo que afecta los tiempos de traslado entre ubicaciones, farmacias y hospitales. Existen varias farmacias disponibles como puntos de salida para los vehículos. El objetivo es diseñar un sistema que proponga rutas óptimas para los vehículos de mensajería, minimizando el tiempo total de entrega y respetando las restricciones de capacidad, ventanas de tiempo y múltiples puntos de origen. Aquí tenemos el grafo que modela las ubicaciones de cada hospital y de las farmacias, que sería el punto de inicio de los vehículos. Ahora les voy a explicar cómo investigamos el problema y qué soluciones encontramos para resolverlo. Como saben, estamos tratando de optimizar las rutas de vehículos que llevan medicamentos desde farmacias hasta hospitales, teniendo en cuenta el tráfico, los horarios y la capacidad de los vehículos. ¿Cómo representamos el problema? Bueno, para entender bien el problema lo transformamos en un modelo matemático, en este caso un grafo. Cada punto del mapa es un nodo que representa una farmacia o un hospital. Los caminos entre ellos son las aristas. También tomamos en cuenta cosas como el tiempo que tarda un vehículo en moverse por la ciudad, la cantidad de medicamentos que puede llevar y los horarios en que los hospitales pueden recibir entregas. ¿Qué soluciones existen? Como este es un problema complejo, no se puede resolver simplemente probando todas las opciones posibles. Por esto mismo buscamos métodos que nos ayuden a encontrar buenas rutas sin perder tiempo. Métodos que exploramos. En este caso, primero les voy a hablar de algunos métodos inspirados en la naturaleza o la evolución. Esto como por ejemplo los algoritmos genéticos, que prueban distintas rutas como si fueran genes y combinan las mejores. El de colonia de hormigas imita cómo las hormigas marcan sus caminos para encontrar la mejor ruta. Y el recocido simulado, que a veces toma decisiones arriesgadas para escapar de soluciones que no son tan buenas. Por otro lado, tenemos la búsqueda tabú, que trata de no repetir errores del pasado. Tenemos el algoritmo del vecino más cercano. Este algoritmo es muy rápido, pero a veces no es tan eficiente. Y el que más nos llamó la atención fue el algoritmo de ahorros, que intenta combinar entregas para reducir viajes y aprovechar mejor los recursos. ¿Cuál elegimos y por qué? Al final decidimos usar el algoritmo de ahorros porque se adapta muy bien a nuestro problema, es flexible, funciona bien con múltiples farmacias y ventanas de tiempo y logra rutas bastante eficientes sin ser tan complicado de implementar, ya que se puede realizar un solo viaje en vez de dos viajes separados para los hospitales. En este caso se pueden unir dos o más hospitales y se llega a ahorrar tiempo y distancia. Pasamos a la implementación de los algoritmos para el problema. Esto consiste en varias secciones de código con su respectiva explicación. Para esta primera sección se definen las ubicaciones de las farmacias y de los hospitales, las capacidades de los vehículos repartidores, las ventanas de tiempo que tienen los hospitales para recibir los medicamentos y las cargas que los hospitales requieren de medicamentos. En el segundo bloque se importa la función mat para utilizar una función que use la fórmula de la distancia euclidiana para realizar el cálculo de la distancia entre dos ubicaciones dadas por sus coordenadas x y y. ¿Qué sería esta? Luego, se construye una matriz de distancia que se encarga de almacenar las distancias entre cada parte de ubicaciones. Esto nos lleva optimizando la consulta de distancias que se repiten durante la planificación. Ahora, una vez hecho el cálculo de distancia euclidiana, se procede a asignar a cada farmacia los hospitales a los que debe proveer fármacos y a partir de esas asignaciones se empieza a usar el Siemens algorithm para calcular los ahorros entre cada par de hospitales de una misma farmacia. La primera función que tendríamos para esto es la de asignar hospitales a farmacias. Esta función se encarga de distribuir hospitales de forma aleatoria entre farmacias. Lo primero que hace es identificar los nodos que representan las farmacias y hospitales. Luego, los hospitales se mezclan y se asignan a un ciclo rotativo a cada farmacia. El resultado es un diccionario donde cada farmacia tiene su lista de hospitales asociados. Luego, se procede a calcular los ahorros potenciales con la función calcular ahorros. Estos serían los ahorros que se obtendrían al combinar la entrega entre dos hospitales de una misma ruta. Y bueno, el valor asociado a ese ahorro va a ser el resultado de operar las distancias. Y ese valor va a representar la ganancia al evitar que dos viajes se realicen por separado. Finalmente, la función devuelve un diccionario ordenado de mayor a menor ahorro, lo cual pues es importante porque las combinaciones más beneficiosas se procesan primero en el algoritmo. Luego pasamos ya a la construcción de rutas con restricciones usando el Siemens algorithm. Aquí
Es importante, como dije, tener en cuenta ya restricciones como la capacidad de vehículo repartidor y las ventanas de tiempo para entrega en los hospitales. Entonces, de aquí se parte de una inicialización de las rutas donde sería una situación base donde cada hospital tiene su ruta individual, es decir, donde cada uno tiene salida desde la farmacia, ida al hospital y regreso a la farmacia. Esta, por supuesto, es la configuración menos eficiente. Luego se pasa al cálculo de ahorros locales por farmacia. Aquí se reutiliza la función para calcular únicamente los ahorros entre hospitales asignados a una misma farmacia. Luego se realiza la combinación de rutas y validación de restricciones. Acá lo que se intenta hacer es combinar rutas de dos hospitales siempre que no se trate de la misma ruta y que la carga combinada no exceda la capacidad del repartidor. Después se validan otras cosas como los tiempos de llegada. Entonces, para tener como la validación de tiempo, que vendría siendo lo que se observa en esta parte, se parte de una hora de inicio, 8 a.m., y se incrementa en una hora por cada hospital visitado. Entonces, aunque es un modelo simple, sirve como validación para asegurar que la entrega ocurra dentro del rango de tiempo permitido por cada hospital. Y finalmente se realiza la combinación de rutas si esto resulta válido. Cuando una combinación de rutas cumple tanto como con la capacidad como con la ventana de tiempo, se realiza la fusión y se actualiza el conjunto de rutas vigentes para esa farmacia, que es como lo último que se puede visualizar acá. Y finalmente se pasa pues a la ejecución del código como tal, a la ejecución del sistema y a la generación de las rutas optimizadas. Lo primero que tenemos es la matriz de distancia. Acá se crea o se actualiza la matriz que contiene la distancia entre cada par de ubicaciones, farmacias y hospitales. Luego tenemos la asignación de hospitales a farmacias. Acá se realiza la asignación aleatoria de hospitales a farmacias, como ya vimos anteriormente. Y pasamos a la construcción de rutas optimizadas. A partir de las asignaciones en la matriz de distancia, se aplica el algoritmo de ahorro para construir rutas optimizadas por farmacia. Y se pasa a la impresión de resultados, que básicamente ya serían las rutas que podemos observar acá. Como tal, acá en la parte superior observamos las rutas iniciales para las farmacias, donde inicialmente todos los hospitales cuentan con rutas separadas. Y luego en la parte inferior observamos las rutas optimizadas. Entonces, por lo menos acá en la farmacia 2 lo que inicialmente notamos es que es una ruta mucho más larga en comparación a las otras, ¿verdad? Pero el hecho de que contenga tres hospitales en una sola ruta representa una optimización significativa del recorrido. Este es un ejemplo práctico de cómo un problema de rutas puede pasar de una solución costosa y simple a una optimizada y factible para el mundo real.